presentamos el anuario 2021 del presidente López Obrador. Este gobierno nos regaló muchísimos escándalos en el año, pero hicimos el esfuerzo de escoger solo uno por mes. Uno que por sí solo, en cualquier parte del mundo, hubiera bastado para poner en jaque al gobierno, generar una crisis política, pero ya sabe, aquí en México no pasa nada y nos podemos dar el lujo de tener un escándalo al mes. En enero, el caso Cienfuegos pulverizó la poca confianza que había entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La DEA no avisó que iba a detener al general exsecretario de la Defensa por narcotráfico y lavado de dinero. Y el presidente López Obrador, en su primerita reacción al día siguiente, pues ya sabe, feliz de la vida, diciendo, ahí están las corruptelas del pasado, la colusión con el crimen. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen durante el periodo neoliberal. ¿Pero qué cree? Algo pasó, que un día después el presidente dio un giro total en su opinión y empezó a abogar por Cienfuegos, a considerarlo una víctima, a atacar a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que su gobierno depende del ejército. Y el ejército estaba molesto con la detención. No solo eso, el actual secretario de la Defensa era el brazo operativo del secretario anterior. Así que imagínese lo que hubiera implicado. López Obrador puso manos a la obra, pidió a su amigo Donald Trump que le mandara al general con la promesa de que aquí en México sería investigado. Y pues nada, en enero de este año, la Fiscalía General de la República lo exoneró y el propio presidente acusó a la DEA de haber fabricado las pruebas en contra del exsecretario de la Defensa. Sostenemos que debe de terminarse la impunidad, pero también que no pueden haber represalias y que no se pueden inventar delitos. En febrero fuimos testigos de los escándalos de la vacunación y uno en particular. Este gobierno prefirió vacunar primero a los operadores políticos de Morena que a los doctores que trabajan en clínicas privadas. Primero los servidores de la nación, luego los médicos. El presidente que decía que no mentir, no robar y no traicionar ayudaba a no enfermarse de COVID, se enfermó de COVID. Afortunadamente se repuso y siguió desdeñando la medida más básica para evitar los contagios, el cubrebocas. Hoy México es el cuarto país del mundo con más muertes y eso que la cifra oficial está maquillada a la mitad. ¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, ya no contagio. En marzo supimos que el mismo gobierno que no quiso dar apoyos para evitar que miles de empresas se fueran a la quiebra por la crisis de la pandemia, ese mismo gobierno otorgó un crédito de 150 millones de pesos a la empresa de su propagandista estrella Epigmenio Ibarra. Y por increíble que parezca, cuando le preguntaron al presidente, contestó con aquella máxima de que no es falso, pero se exagera. Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. En abril la nota fue el albazo de Morena en el Senado para ampliar 2 años la presidencia del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte con el argumento de que solo él podía limpiar de corrupción el Poder Judicial. En pocas palabras, un cambio legal que justificaba la reelección, que violaba la Constitución, pero que tenía el visto bueno del presidente. La reelección del presidente de un poder, en este caso el Poder Judicial, Saldívar, abría la puerta para la reelección de un presidente de otro poder, el Ejecutivo, o sea, López Obrador. Yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país. Al final las críticas hicieron que el propio ministro Saldívar rechazara la ampliación de su mandato. Es lamentable que no quieran
al presidente Arturo Saldívar. A principios de mayo, el desplome de la línea 12 del metro dejó 26 personas muertas y puso en jaque al par más presidenciable de Morena, Marcelo Ebrard, que construyó esa línea, y Claudia Sheinbaum, que no le dio mantenimiento. Lo más indignante es que el presidente, que se dice cercano al pueblo, no quiso reunirse con los familiares de los fallecidos, ni con los heridos en los hospitales. El hombre que se dedica a acusar sin pruebas todas las mañanas de su gobierno, esta vez pidió mesura. No podemos culpar sin tener pruebas. Se va a hacer una investigación. Junio fue el mes de elecciones marcadas por dos temas. Primero, la intervención violenta de los cárteles del narco que impulsaron a sus candidatos. 102 políticos asesinados, más de 1,000 agresiones. Y un corredor de gubernaturas del Pacífico dominado por Morena que ha despertado todas las sospechas. ¿Y qué hizo el presidente? Normalizar la situación. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. Y si en casi todo el país le fue electoralmente muy bien al presidente, en la capital de la República le fue muy mal. Y eso le dolió más que nada, pues porque consideraba a la Ciudad de México su bastión y porque ahí gobierna su consentida. Morena perdió la mayoría de las alcaldías. El presidente nunca lo asumió como un voto de castigo. Prefirió, como siempre, repartir culpas a los demás, a la clase media, a los periodistas, ya saben. Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso. Y uno escuchando un programa de radio es ataque al gobierno. Y las televisoras igual. Y los periódicos todos. Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. Con licenciatura, con maestría, con doctorado. Es una actitud aspiracionista. En julio, aquí en Latinus le presentamos al segundo hermano incómodo del presidente, Jesús Martín López Obrador. Martinazo, como le dicen. Otro hermano del presidente captado en video recibiendo dinero en efectivo en pleno proceso electoral y diciendo que el dinero es para la campaña presidencial de su hermano Andrés Manuel. Este video demostró que lo de Pío López Obrador no era un caso aislado, sino un modus operandi para llegar al poder. A mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace 5 años. Cualquier familiar comete un delito, debe ser juzgado. No debe haber impunidad. ¿Qué cree? Pues hasta el momento, ni juicio, ni investigación, solo impunidad. En agosto, la tercera ola de COVID nos pegó con todo. Nada más en ese mes, más de 18,000 personas murieron. Igual que en julio de 2020, cuando se registró el pico de la primera ola. Llegamos a ser primer lugar mundial en muertes por COVID. Y de manera inexplicable, mientras esto sucedía, el ritmo de vacunación bajó. Bueno, sí es explicable. Ya no había elecciones. Los mejores días de vacunación en México fueron en la época de elecciones. Pero lo más indignante fue la negativa del gobierno para vacunar a menores de edad, cuando ya lo hacían países con mucho menos dinero que México, Cuba, Honduras, Panamá. Que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Septiembre y una nueva tragedia. Inundaciones en Tula, Hidalgo. Murieron ahogados 17 pacientes del Hospital Regional del IMSS, ahogados. Muchas voces ciudadanas acusaron que esto pudo haberse evitado porque nadie avisó que venía una descarga de aguas negras del Valle de México. ¿Se imaginan lo que hubiera dicho un López Obrador opositor si a un presidente se le hubieran muerto ahogadas por inundación en un hospital público 17 enfermos? ¿Pero qué cree? Ahora el presidente es él y pues ya no pasa nada. Decirles que el evento fue súbito, fue incontrolable e inevitable y no hubo forma de ser advertidos para lograr evacuar el hospital.
Nos hicieron que firmáramos varios papeles, pero no vemos el resultado. O sea, le digo, no tiene nada de Un sello de o algo. de la presidencia, un sello de gobernación, nada. Estado, no, Pues nada, un nada. papel cualquiera, digamos. Yo opino que no se comprometen a nada. Octubre, el mes del pato. Se derrumbó el caso estrella de la supuesta lucha anticorrupción de este sexenio. Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, que acusó a expresidentes, exsecretarios y políticos de oposición de estar metidos en la corrupción del caso de Brecht, fue sorprendido en un lujoso restaurante comiendo pato, confirmando que había un pacto de impunidad. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral, es una imprudencia. El gobierno quedó arrinconado y Lozoya pagó caro el pato, porque unas semanas después no le quedó otra. El gobierno metió a Lozoya de vuelta al reclusorio norte. Pero ojo, al ser regresado a la cárcel, las autoridades argumentaron que nada de lo que dijo Lozoya lo pudo probar. Qué mal momento para el pato, ¿no? Porque justo en octubre el presidente había presentado su contrarreforma eléctrica, cuya justificación central pues es que la reforma eléctrica anterior era corrupta, como lo decía Lozoya, sin pruebas, según aceptaba el propio gobierno. Noviembre y el decretazo, ese que convierte toda obra pública del gobierno en un asunto de seguridad nacional para que ningún afectado tenga defensa, para que el presidente ya no tenga la obligación de informar cómo gasta el dinero o a quién le da los contratos. Ni siquiera tiene que preocuparse por los permisos porque obliga a todas las autoridades a otorgarlos en 5 días, aunque no haya estudios, aunque no haya nada. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Tiene razón, no tiene nada que ver con la transparencia. El decretazo, mire usted qué coincidencia, se emitió 4 días después de que aquí en Latinus presentamos el reportaje en el que, vía las leyes de transparencia, logramos obtener y revisar 966 contratos otorgados por el Ejército en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y se detectaron millonarias irregularidades, empresas fantasma, empresas sancionadas, ya lo saben. Con un decreto así, un reportaje así, nunca hubiera salido. Diciembre, dice el presidente que su mayor lucha es contra la corrupción. Pero llegamos a fin de año y ¿qué tenemos? Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y Latinus, que exhibe otra vez el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de López Obrador. El actual secretario particular del presidente y la actual oficial mayor del presidente, captados en video como parte de un carrusel de cash, un carrusel de personas que en diciembre de 2017 hicieron depósitos hormiga de a 50,000 pesos en efectivo en un mismo banco, varias veces en un mismo día. O sea, se formaban, depositaban, se volvían a formar, volvían a depositar, todo para evadir las leyes de lavado de dinero. Un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco, pero aplican la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Está dando vueltas. Las mismas frases, las mismas descalificaciones y el mismo modus operandi. Otro año de puras palabras y puros escándalos. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El sector energético se ha convertido en una gran oportunidad para los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador. Una gran oportunidad, pero para hacer negocios. Funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, son acusados de cobrar moches de hasta 500,000 pesos para acelerar trámites de permisos de gasolineras. En 2020 y 2021, el órgano interno de control de la CRE recibió una serie de denuncias que señalan a un personaje, José Alberto Celestinos, excomisionado de la propia CRE y funcionario cercanísimo, íntimo de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y él
aparece como el principal operador de esta red de corrupción. En audios en poder de Latinus, se escucha a representantes de empresas contar cómo dieron sobornos. Ya sabe, esa corrupción que es cosa del pasado. Este es un reportaje de Isabela González. Es que tengo un trámite para una gasolinera, pero estamos muy desesperados, la verdad, porque no salen los permisos. Personal de la CRE, la verdad, un poco abusivos. Nos han pedido mucho dinero, bueno, aportación, y no me resuelven. ¿Con qué persona me dice que estuvieron? Espérame, déjalo. Sánchez Lugo. Estuvimos tratando por ahí con Sánchez Lugo, pero sí, no siento que avance. El dinero ya se dio y no vemos que se resuelvan. Estos son fragmentos de un par de llamadas que muestran cómo funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía habrían pedido dinero para agilizar los permisos de venta de gasolina. Las llamadas son parte de una serie de denuncias anónimas que señalan que José Alberto Celestinos Isaacs, como comisionado de la CRE, encabezó una red de servidores que cobró sobornos que iban de los 200,000 a los 500,000 pesos para acelerar trámites. En los audios, se escucha hablar a representantes de las empresas Cocani y Operadora Jovel con una funcionaria del organismo regulador a la que le piden ayuda sobre el estado de sus permisos. En las dos llamadas se establece que los solicitantes entregaron dinero a Carlos Gustavo Sánchez Lugo, mano derecha de Celestinos en la CRE y entonces titular de la Unidad de Hidrocarburos. Celestinos es considerado mentor de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y ahora como director general de Petrolíferos en la Secretaría de Energía, es su mano derecha para la construcción de la refinería de Dos Bocas. A pesar de las denuncias, los principales operadores de la red no fueron alejados del sector energético. Nale rescató a Celestinos y lo llevó a su dependencia. La secretaria de Energía recompensó así a quien le ha enseñado cómo son los negocios en el sector petrolífero. Por otro lado, Sánchez Lugo dejó la CRE en junio y ahora es parte del Sistema Nacional de Refinación de la CENER. Las denuncias enviadas al órgano interno de control de la CRE desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 detallan que funcionarios cercanos a Celestinos pedían que las aportaciones se depositaran a una cuenta de Santander a nombre de Oncor Proyectos y Urbanización. Dentro de esta red operaban Alejandro Ledesma Moreno, jefe de oficina del comisionado Celestinos, y Erika Dafne Macías Rodríguez, directora de permisos de expendio de la CRE. En la serie de acusaciones también son señalados Oleg Kostin, director de la Unidad de Petrolíferos, David Daniel Elvira Cadó, coordinador de la oficina de la comisionada Guadalupe Benítez, y Jesús Martín Alejandro Maldonado Valenzuela, jefe de oficina del comisionado presidente de la CRE, Leopoldo Melchi. Hasta hoy los tres siguen laborando en el organismo regulador de acuerdo con el portal de nómina transparente. Las acusaciones indican que las gestiones se hacían en una oficina alterna de Celestinos, ubicada en el número 106 de Viaducto en la Ciudad de México. Relatan que quienes habían solicitado un permiso eran obligados a pagar hasta 60,000 pesos solo por obtener información del estatus de su trámite. Pagar no fue una garantía para las empresas, ya que no todas obtuvieron sus permisos. Se estaba realizando nuestro trámite, me parece, con la señorita Erika Dafne, y pues con la confianza, ¿no?, de que estaba en la página correcta de la CRE, y pues igual nos pidió aportación, y pues creyendo que es parte de eso, pues también dimos aportación para que resolviera rápido, ¿no? Pero hasta la fecha pues no, tampoco ha salido mi trámite. Aunque Operadora Jovel dio dinero a los funcionarios de la CRE, hasta el día de hoy no ha recibido el permiso solicitado para una gasolinera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una de las denuncias afirma que esta red de funcionarios buscaba empresas que tuvieran trámites detenidos o que quisieran solicitar un permiso nuevo. Se acercaban a las empresas y les decían que ellos podían ayudarles a agilizar el trámite. Así fue el caso de Cocani, ubicada en Morelia, que al no recibir su permiso, demandó a la CRE en agosto de 2020 y que para noviembre de ese año ya había establecido contacto con estos funcionarios. El dinero ya se dio y no vemos que se resuelva, ¿no? Inclusive pues,
nos contactó el secretario Alejandro Maldonado, y pues bueno, con la confianza que estaba directo por el secretario, el presidente Melchi, pues nos comentó que luego le dio nuestro contacto. O sea, teníamos nosotros la confianza de que el trámite salía. Así que nos pidió una aportación, ¿va? Y esta aportación se la solicitó Alejandro para apoyarnos y avanzarle. La desaparición de la CRE es uno de los temas centrales de la nueva reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha, el organismo regulador no ha dado a conocer sanciones o avances por las denuncias en contra de los funcionarios. Recuerda usted muy bien que se volvió muy polémica una declaración hace unas semanas del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien hablando ante panistas dijo que de los 6 estados que se juegan gubernatura en las próximas elecciones, las de 2022, en realidad el PAN tenía para ganar una, Aguascalientes. Hoy está en el estudio de Latinus el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien además ha enfrentado públicamente al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Se están peleando dentro del PAN. Muchísimas gracias por venir, gobernador. Al contrario, muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos. De por sí anda cabizbaja y apagada y vapuleada la oposición, como para que dentro de la oposición se estén peleando. Sí, es lo que no entiendo, ¿no? La verdad es que es cuando más debemos estar unidos y Como debemos dice de en la tener un proyecto. secundaria, ¿él empezó? Sí, él empezó, bueno, y más en Aguascalientes, él empezó, ¿no? Yo creo que hay una historia durante los 3 años de mi gobierno, y los 3 años, lo digo y rápido lo subo a la escena, de la alcaldesa, donde el interés exclusivamente del Comité Ejecutivo Nacional ha sido la alcaldía. Muy bien, perfecto. También yo he hecho mi trabajo muy institucional, pero no hay absolutamente ninguna relación o gestión, apoyo o coordinación con el tema del gobierno del Estado. Es decir, la dirigencia nacional del PAN apostó Siempre a que su sucesora fuera la exalcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, y eso es lo que ha generado una disputa, porque usted considera que ella no debería ser la candidata. Al final, yo tampoco estuve trabajando por un sucesor o sucesora. Siempre un gobernador trabaja. No, pero al final la verdad es que el esquema de Aguascalientes es muy especial. No hay otro estado que no tenga un 70% en la población de la capital. Desde ahí, históricamente... La capital es el 70% de la El 70% de la población. Y ahí es un tema... No, si mandas en la capital ya estás, electoralmente hablando. ¿No? Y además en una dinámica de los alcaldes con muchísima más relación que el gobernador. Es un tema de análisis en sexenios anteriores que se repite en cada uno de los periodos. Entonces, más allá de esto, de la sucesión, Carlos, el tema es, bueno, tú quieres un respaldo de tu dirigencia nacional a una gobernatura, a un estado... Y la verdad que al final no se ha dado. Si analizamos entrevistas o cualquier cosa, abandonó al gobierno de Aguascalientes? Referencia del Ejecutivo Nacional hacia Aguascalientes, no las hay. Relación con el gobernador, no la hay. Del presidente del PAN. Del PAN. Entonces, no hay ninguna relación y siempre ha sido su apuesta ahí y perfecto, y la he entendido. O sea, la candidata del PAN va a ser Tere Jiménez. Ante la regla que ya estableció ahora la secretaria general, que si habrá una consulta a la militancia y posteriormente una designación, no me queda la menor duda. Usted ya baja los brazos ahí. La verdad, sí. Ahorita a trabajar porque el pronóstico se cumpla en el estado de Aguascalientes. ¿Y usted va a hacer equipo con ella o vamos a ver la repetición del caso Chihuahua en donde el gobernador Corral estuvo contra la candidata del propio partido? No habrá. De entrada, tengo que manifestar que mi función es gobernar. Para que tampoco... No, pero el gobernador puede decidir, puede meter mano, puede meter el hombro. Mi función es gobernar y eso voy a hacer. Y la verdad es que los resultados del Estado dan para que se puedan presumir en una elección. Porque si juega la candidata o el candidato, juega la propuesta, juega las condiciones del momento, pero también los resultados del gobierno. Pienso en el caso Chihuahua. Sí. Se llevaron un susto, ¿eh? En un descuido se las quitaba Morena. Y arrancó la candidata con 20, 30 puntos de ventaja y al final se cerró. ¿No temen que pase lo mismo en Aguascalientes? Que por esta disputa entre el gobernador y la candidata a sucederlo, resulte que el PAN pierda y Morena se les cuele. Hasta el momento de la declaración de Marco Cortés y hasta este momento yo no le veo riesgo. Pero si el desgaste continúa, porque al final... La elección y la designación va a darse en febrero. Entonces, si este desgaste continúa enero y febrero, sin duda estamos perdiendo. Estas 2 semanas hay una percepción completamente diferente de un sector.
de la sociedad. Entonces, de ¿Qué perciben, riesgo, o qué? de pleito, de que al final la sociedad de Aguascalientes dice, bueno, con estos pleitos. Pero también Aguascalientes tiene otra característica. En las encuestas ante el presidente, al presidente Andrés Manuel, digo, no le va bien. Es un tema de una percepción antimorena. Y eso ayuda también a las condiciones del PAN, independientemente. O sea, aunque el PAN se pelee, es tal el antimorenismo en Aguascalientes. En este momento. La verdad es que tampoco quiero que estemos echando las campanas al vuelo. Sí tenemos que reorientar el esquema del PAN a partir de ya. ¿Tregua navideña? Sin duda, lo digo, hasta la propia sociedad le exige, ¿no? Ahora, ¿el PAN está en crisis, gobernador? Sí, digo. Y hablando de un PAN, no solamente en Aguascalientes, yo supongo que también el tema de los otros 5 estados, o sea, el hecho de que la declaración fue un golpe mortal. Porque ¿cómo sales tú en la elección el próximo año en abril, que estés en campaña, digo, diciendo, oye, vengo a convencerte? Yo le pregunté sobre eso a Marco Cortés y me dijo, a ver, tenemos que partir de un diagnóstico real y ese es el diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos darle la vuelta. Pero no lo digas. Pero, o sea, digo, no lo digas. O sea, yo no entiendo cómo el candidato de Quintana Roo, la candidata, pues cómo va a salir. O sea, cuando ya su dirigente nacional lo dijo. Pues el contrario va a decir, hombre, ¿a qué vienes si ya perdiste, ya te dijeron? ¿Está Marco Cortés entregándole la plaza a Morena? No, yo creo que está haciendo malos cálculos. Simplemente, no solamente en un tema electoral, sino también en un tema de oposición. Yo creo que está muy entretenido en el tema de su grupo, y no me asustan los grupos en el PAN, siempre se han manejado grupos en el PAN, pero está tan concentrado en mantener su grupo, mantener su equipo, sus amigos, que en estar viendo cómo avanzar en elecciones. Y un dirigente es para ganar elecciones, y cuando ganas elecciones, un gobierno es para hacer buen trabajo y repetir. Digamos, con el escenario que está en este momento, ¿está haciendo el PAN una buena oposición? Claro que no. ¿Por qué? No, eso es un tema, ¿no? Bueno, simplemente, si fuéramos buena oposición, estaríamos contrastando con los ahora gobiernos ya de algún tiempo de Morena. Sí. Y al contrario, no estamos ganando nada, estamos perdiendo. Si nos vamos a las derrotas, ¿cómo vamos a ser oposición? ¿Qué presumes cuando hay cosas que presumir si estás perdiendo Baja California y pierdes Puebla? Luego, el siguiente año, Coahuila y Hidalgo casi nos desaparecen en las intermedias. Y ahora pierdes Baja California Sur y Nayarit. ¿Y qué pasó hace unos días en Nayarit también, en la extraordinaria del Senado? Entonces nos fuimos al 5º lugar. Así lo dijo Damián Cepeda. En su defensa, el PAN podría decir, o el dirigente nacional del PAN podría decir, le arrebatamos la capital a López Obrador y frenamos su supermayoría en el Congreso. A ver, pero las derrotas también pueden analizarse por qué se dan. Y esta victoria también. Y el tema de las diputaciones, bueno, sí es un tema de analizar si realmente la alianza funcionó para esos aumentos de diputados, o bien, digo, las condiciones, el propio desgaste, las condiciones del metro, el desgaste que ya se tiene en ciertos estados. A mí no me queda la menor duda que todo partido en el poder se desgasta en cierto tiempo. También puede haber un desgaste ya en el Distrito Federal, digo, en la Ciudad de México. Ahora, gobernador, el PAN en toda su historia, ¿cuántos años tiene el PAN? De partido? 90 años. 90 años. En 90 años de historia, el PAN no ha tenido lo que Morena ha tenido en 4 o 5 años de existir. Ya tiene 16 gobernaturas. El PAN nunca ha tenido 16 gobernaturas. No, hemos tenido lo máximo en el mismo momento, 13 gobernaturas. Cuando yo llegué a gobernar, teníamos 11, y ahorita tenemos prácticamente 8, 7, y nos vamos a quedar con 4. A ver. Digo, según el pronóstico. ¿Cuál es su pronóstico, el del gobernador de Aguascalientes, figura nacional? ¿Cuál es su pronóstico para la elección del 22? ¿De los 6 en juego, nada más Aguascalientes? No, o sea, Aguascalientes, digo, es una parte que me corresponde no en un tema de intervención en la elección, sino de refrendar los resultados del Estado. Ok, 1. Yo creo que... ¿Durango? Durango, puede ser. Tamaulipas, la verdad que el gobernador tiene resultados pero los arrasó Morena en la elección de Congreso. Tiene resultados importantes en seguridad. Digo, sin duda hay un problema de seguridad en el país. Pero de años pasados, ahora Cabeza de Vaca tiene resultados y puede ser una política pública que pueda venderse muy bien en campaña. Y Quintana Roo, tengo poco conocimiento, pero Carlos Joaquín está haciendo bien las cosas. Ese ya está casi entregada, ¿no? Es que no puedes partir solamente de un tema de las encuestas, como dice Marcos. Yo creo que es un tema de coordinar y
armonizar todos los Así factores. como va, entonces el próximo año Morena tendría que 20, 21 gubernaturas. 21 gobernaturas más San Luis Potosí, que hay que decirlo Es claramente. como de ellos, ¿no? Como de ellos, 22. Disfrazado del Partido Verde, pero es de ellos. 22, o sea, imagínate 22 en 4 años. A ver, gobernador. ¿Cómo llegas al 24? Con 22 gubernaturas. Con un presidente que con todo y estos resultados trae 60% de popularidad. Y con un partido Morena que sigue sacándole una ventaja de 2-1 a su más cercano competidor a nivel nacional, que es el PAN. ¿Cómo van a ganar la sucesión presidencial del 24? ¿O ya está perdida? También es un pronóstico del propio presidente y en la que yo no coincido. A ver. Yo no coincido. Sin duda lo que tienes que es iniciar una transformación en la oposición, con alianza o sin alianza. Yo soy de la idea de que cada partido debe hacer sus cambios. Pero cuando dice el presidente, es el presidente del partido, ¿no? Sí, el presidente del partido. Bueno, Marcos. Marco Cortés. Marco Cortés. O sea, de Marco Cortés en un tema de un cambio en la dirigencia, sumando. O sea, realmente tiene que sumar y todos, porque en el discurso puede decir todos somos necesarios, pero en la práctica él sabe perfectamente que no. ¿Cómo se le puede ganar a López Obrador en el 24? Si es que se le puede ganar o no se le puede ganar con esto que acabo de decir. Se le puede ganar y se debe de intentar ganar como presidente del partido. Lo tiene que esforzarse y tiene que buscar ganar el 24 con o sin alianza, pero tiene que haber una transformación interna, porque tú lo dijiste hace un momento, ¿no? O sea, con lo que tiene el señor presidente y con lo que realmente se ve en los partidos de oposición al interior de cada uno de ellos, pues yo sí tampoco lo veo. Pero hay tiempo para hacerlo, hay tiempo para que realmente podamos hacer los cambios al interior, que todos sumemos, todos los gobernadores podemos sumar, los exgobernadores pueden sumar, liderazgos que no están dentro del equipo del control del Comité Ejecutivo Nacional, pueden sumar algo porque al final el 24 no puedes darle por perdido. ¿Y qué es mejor estrategia desde su punto de vista? ¿Alianza opositora o el PAN solo? Alianza, pero con un trabajo fuerte en cada uno de los partidos, que no se desdibujen los partidos. Ajá. ¿Alianza PAN, PRI, PRD? ¿Cómo va? ¿Y MC? A ver, Dante ha sido muy claro. No, ya hace un momento también lo dijo. No va. Debemos de seguir buscando la alianza con MC. Pues, sin duda, es un trabajo también de los dirigentes de los partidos. Pero en este momento es reconstruir los partidos y seguir buscando la alianza. Oye, ¿qué se siente como panista estar aliado con el PRI? Este sería un tema nada más de votos, de números, que a veces te da y en otra parte te quita. Pero si al final en el resultado es un voto positivo, búscalo. ¿Y usted para el 24? Yo para el 24 no, yo busco el tema de partido, un tema de reconstrucción. ¿Ser el dirigente nacional del PAN? No, buscar un movimiento para el partido. ¿Y ser candidato presidencial no le late? No, y no es un tema exclusivamente, Carlos, de hacer un lado a Marco. No, a ver, ¿qué vamos a hacer para poder modificar el esquema de partido, vernos como oposición y avanzar en elecciones? No hay figuras y eso la sociedad se queja y dice, ¿dónde están? O sea, No hay ¿por figuras. quién vamos a votar? ¿Por qué Pero nos con, una avientan institución, ustedes? pero con una institución fuerte que respalde una figura, la figura puede hacerse. Hacerse así, Así. de cero, microondas. Sí, hacerse, pero con fortaleza de institución. Yo soy muy de creer las instituciones, Carlos. Si las instituciones están fuertes, puedes formar figuras. ¿Eh? ¿Qué le diría a un público que está apetitoso de que surja una figura opositora, porque no quiere que continúe Morena y no la ve? ¿Qué le diría? Tengan paciencia. ¿Qué le dirían? No, sí existe la oposición, no es cierto que no exista. Demostramos que existe la oposición y planteen figuras. También la sociedad puede plantear figuras. Y es más, al final se están manejando algunos nombres de la sociedad para poder ciertas posibilidades con una figura externa. Pero si una figura externa voltea a ver al PRI o al PAN, sobre todo al PAN, para no meterme en otras instituciones, y ve cómo está, pues al final esa figura que pueda tener hasta posibilidades dice, ¿a dónde voy? ¿Existe la oposición? Desdibujada. Desdibujada, y eso pues es una gran oportunidad para el propio presidente de la República y no es nada sano para la democracia. La oposición debe de existir y los equilibrios deben de darse. Se ganan más diputados, pero buscaríamos ver si hay equilibrios. ¿Le hace falta un López Obrador a López Obrador? Es decir, una figura opositora legítima que lo traiga cortito, como él se trajo en su momento cortitos a Fox, a Calderón, a Peña. En ciertas características sí hace falta un López en la oposición, pero yo creo que mucho más de hablarle a la sociedad lo que quiere y lo que necesita oír y recorrer el país.
Quizás también un poco mi perfil es mucho el tema de tierra. Yo creo que tienes que salir, tienes que estar en contacto con la sociedad para que realmente veas lo que la sociedad quiere y les puedas presentar propuesta. Es que si no hay una propuesta de lo que la sociedad quiere, pues nunca vas a crear un nuevo López Obrador. ¿Le hace falta al PAN y al PRI ofrecer una disculpa a la gente? No, o sea, pues, empezar por disculparse y decir, a ver si nos equivocamos, a ver si robamos, a ver si no resolvimos la inseguridad, lo que cada quien toque. Pero ofrecer una disculpa para a partir de ahí poder construir. No, yo creo que una propuesta. Primero empiezas con una propuesta y gánate la confianza. Yo creo que la pura disculpa no te va a ganar la confianza. Esta es la propuesta, esto es lo que requieres. Contraste, el tema de contraste es muy el tema del contraste. En los estados hay contraste de donde gobierna uno y gobierna el otro. Entonces tiene que haber un contraste también explotar la parte del contraste, presentar una propuesta y sin duda empezar a armar un liderazgo. Y sacar al presidente de la boleta. O sea, hay mucha gente que dice, a ver, el presidente es tan popular, pero el presidente no compite. Pero eso decíamos. El presidente se trata de meter, hay que sacarlo. Pero eso decíamos en junio. ¿De? Eso de que no estaba. O sea, ¿cuánto se apostó a eso, no? Se apostó es que el presidente no va a estar. O sea, yo lo veía en Sonora, en Sinaloa, con amigos. Es que el presidente no va a estar. Y al final sí estuvo. ¿Cómo estuvo? Con su estrategia. Porque también el presidente es un excelente estratega político. No, electoral. En eso. Entonces, ahí está. ¿Y tú crees Entonces hay que dar por descontado que el presidente va a estar en la boleta. Ah, claro, o sea, ha estado. Ha estado en las boletas y todos los días está. Y si todos los días está, ¿por qué ese día no? ¿Cómo es la relación con el presidente y los gobernadores? Hay poca relación. Digo, la verdad es que... ¿A usted cómo le ha ido como gobernador de Aguascalientes? Uno de los estados prósperos del país. Un tema es cómo me ha ido, si todo el mundo diría, pues me ha ido bien si me lleva obras, si me lleva dinero. La verdad es que me ha ido mal, pues. Porque en realidad la inversión, todo el mundo sabemos hacia dónde está. En sus 3 grandes proyectos. Entonces no hay inversión. ¿El Tren Maya no pasa por Aguascalientes? No pasa por Aguascalientes, nada más pasa Ferromex. Entonces, en esa parte te puedes decir mal, pero también me ha ido bien porque ha respetado al final un estado que sin duda tiene características diferentes, de que podría irnos mejor si tuviéramos el apoyo como en otros sexenios, ¿no? Pero en realidad me ha respetado y no he recibido. ¿Es cierto que al final los gobernadores no pueden ser una oposición real al presidente porque dependen económica y financieramente del gobierno? No deberían de ser. Y la verdad es que muchos podrían tener mucho que decir en oposición al esquema de este nuevo gobierno federal, porque si nos cambia todo. O sea, venimos en un acostumbramiento cada 2 años con el presidente Peña. O sea, pero en realidad es un cambio total de la relación de un presidente Peña o presidente Calderón PRI-PAN con el esquema ahora del presidente. ¿Para mal? ¿Un cambio para mal? Sí, porque estábamos acostumbrados a otras cosas. En un esquema sobre todo de recursos, Carlos. El tema de los estados, y si yo hablo con un alcalde, pues lo primero que va a decir es la relación con mis gobernadores es un tema de recursos. O sea, porque... O sea, deme obra, deme presupuesto. Sí, ese es un tema. Entonces diría, pues si nos ha ido mal, sí. En ese esquema, sí. Pero al final... tienes que plantear de que es el esquema del presidente, es la forma de gobernar del presidente y tienes que gobernar con él entendiendo que ráscate con tus uñas. Oye, hablamos del 22, hablamos del 24, nos saltamos el 23. Coahuila y Estado de México. Digo, una buena relación con Riquelme, un buen estado, un buen gobierno. Sabe hacer también tanto política pública como política electoral. Y bueno, el tema siempre se plantea, ¿no? Es que el Estado de México es la antesala de la presidencia. Yo ya no lo vería tanto. Digo, sí es importante, es el estado con más electores, fundamental. Pero yo creo que ya con 22 estados, digo, con el número de electores, habrá otros estados que ya... ¿Cree que Morena se va a quedar con el Domex también? No conozco la política interna ahí la parte de Domex, pero es un estado que sin duda se va a pelear como siempre se hizo, como antesala de esto, ¿no? Y en el tema de la alianza será un tema también. Si la alianza perdura 22 y 23, pues también la alianza va, porque el PAN recupera también buenos espacios en Edomex, entonces, y el PRI lo gobierna. Seguro que la alianza será también un choque. Le agradezco muchísimo que haya venido, gobernador. Al contrario, muchas gracias, un saludo. Gracias, bueno, el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, una de las figuras centrales del PAN, ya lo escuchó aquí en Latinos. ¿Qué mejor regalo le puede pedir el presidente López Obrador a Santa Claus? Que le vuelva a mandar una oposición así. Nos vemos el próximo año.